Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este nutrido escenario. Pues. Vamos a compartir con ustedes los resultados preliminares de un ejercicio que hacemos en la UME periódicamente, pero esta es la primera vez que vamos a publicarlo como plan. Es un plan indicativo, digamos, no tiene, digamos, el andamiaje jurídico para seguir la suerte de otros planes que nosotros elaboramos, que se constituyen, digamos, en resoluciones ministeriales y finalmente formalizan la ejecución de algunas obras. Digamos, este es indicativo, básicamente busca mostrar el panorama que nosotros vemos desde la unidad en cuanto a oferta, demanda, requerimientos pues, de abastecimiento, confiabilidad, algunas obras de infraestructura, algunos elementos deseables de desarrollo regulatorio, algunos sectores de consumo que vale la pena apoyar. Confío pues que este trabajo pues sea de su interés y del interés aquí de los compañeros de panel. Empiezo entonces con las perspectivas de la oferta. Esencialmente, digamos, en la oferta tenemos como base de proyección las declaraciones que los operadores, los comercializadores de GLP hacen con un horizonte de 5 años, que es un horizonte corto para efectos de proyectar el comportamiento futuro y sobre todo para las decisiones de inversión que pueden tomar incluso más de 5 años. Pero aún así, digamos, este es el panorama que se ve. Es un panorama donde se ve que la composición está cambiando. Digamos, hay una disminución importante pues, en la fuente que tradicionalmente nos ha abastecido, que es Barranca, que afortunadamente, digamos, está siendo compensada con incremento pues, de participaciones en Cusiana y en la refinería de Cartagena. No podemos ver más allá, pero más allá suponemos que pueda tener una tendencia parecida, probablemente declinando, dependiendo de algunas decisiones que habrán que tomarse a nivel regulatorio. Esta es otra forma de ver la misma información anterior, simplemente mostrando cuáles son digamos, las corrientes provenientes de refinería y cuáles las de campo. Esta es la misma información mostrando, digamos, una corriente también que nos parece es necesario también trabajar. Todo lo que contribuya, digamos, a la oferta nacional es importante. Aquí, digamos, resaltamos en este punto la necesidad de asegurar que las corrientes que están produciéndose en Floreña se mantengan. Tenemos información pues, que hasta el año 2019 los volúmenes de GLP asociados al secado de gas que se usa en Termoyopal probablemente terminen contractualmente. Hay que asegurar pues, que esos volúmenes de gas continúen para asegurar, digamos, que todos estos volúmenes puedan estar disponibles a la demanda nacional. Esta es la misma declaración de producción. En la declaración de producción hay que hacer una anotación importante, y es que a pesar de que estas declaraciones de producción, que me quedó mal ubicada esta imagen, son reportadas por los agentes, las cantidades que están colocando en el mercado pueden ser diferentes, ya cuando se abren las ofertas pues, de cantidades. En esta imagen, que es muy reciente, nos la entregaron hoy, básicamente podemos observar que las declaraciones de producción que Ecopetrol ha presentado al mercado difieren apreciablemente de las ofertas, de las cantidades ofertadas por este mismo agente. Digamos. Esto agrava la situación, ya no en el largo plazo, sino muy a corto plazo, y muy seguramente
obligará a que algunas decisiones que hay que tomar deban considerarse, digamos, con más prontitud. Este es el consumo histórico por sectores de consumo, donde se observa, digamos, dos periodos, uno del 2010 al 2012, donde se presentó una disminución, al menos en las ventas que nosotros consideramos para hacer estos análisis, y luego, digamos, una reversión de esa tendencia, incrementando el crecimiento anual al orden de una tasa de 2.5%, básicamente ocasionada por el consumo distribuido a través de tanques estacionarios. Con ese panorama, digamos, histórico, iniciamos también nosotros los ejercicios de proyección de demanda, señalando también algunas características que son interesantes de observar, dónde se produce, dónde se consume el GLP. En esta imagen se puede observar a nivel departamental la composición urbano-rural del GLP, y donde se observa pues que básicamente el consumo nuestro es urbano. Es urbano con una participación, digamos, muy alta, 78% del valor total del consumo, concentrado, digamos, en pocos departamentos. Aquí se puede ver, digamos, 3 departamentos concentran más de la tercera parte del consumo de GLP en el país. Y esta imagen es interesante porque uno de los retos que vamos a ver a futuro es volver al campo y básicamente para sustitución de leña. En la proyección, esta es la proyección de demanda que nosotros observamos, como manifesté anteriormente. El crecimiento proyectado por nuestros analistas es del orden del 2.1% anual e incluye la sustitución del 50% de la leña que hoy consumimos a nivel residencial. En los análisis que nosotros hemos hecho en la unidad, pues ya a nivel de, digamos, de planeamiento energético global, nos ha llamado mucho la atención que el sector residencial colombiano consume casi, que la energía primaria, mejor, que consume el sector residencial colombiano está constituida casi en un 40% por leña. Para nosotros, cuando tuvimos esos resultados nos parecían, digamos, difíciles de creer, pero es así. Cerca del 40% de la energía primaria que usamos para cocción es leña. Y el energético que pensamos nosotros debe estar llamado a atender ese requerimiento, digamos, de uso energético y una política, digamos, de desarrollo sostenible de corte ambiental y de salud pública, debe ser el GLP. Si hay algún sector en el cual, digamos, el GLP debería, digamos, penetrar con mucho mayor fuerza de lo que hasta el momento se ha hecho, es en el sector residencial. Por eso pensamos, y digamos anticipando algunas de las conclusiones, que el esfuerzo de un energético como el GLP principalmente debería orientarse a este sector de consumo. Estas son unas estadísticas gruesas del número de viviendas en el país, de qué energético se usa para cocción, de 14.2 millones de hogares, buena parte que ustedes saben se atiende con gas natural, pero otra buena parte también con GLP, más de 2 millones, casi 3 millones de usuarios, pero nos quedan cerca de 3 millones de usuarios que usan o un energético inapropiado o una forma inapropiada de cocinar. No se utiliza, como actualmente se denomina, un método o un energético moderno de cocción que contribuya a la salud pública. Y ahí, digamos, se visualiza uno de los nichos donde pudiera, digamos, el GLP tener una labor interesante desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de salud pública. Más información sobre, digamos, estas posibilidades de crecimiento de mercado de GLP. Esto, digamos, son resultados de la encuesta de calidad de vida para el Caribe, donde se observa que básicamente hay cerca de 1 millón de usuarios, de hogares, que todavía podrían, digamos, ser atendidos con este energético.
La demanda que podría significar atender esos hogares, 5.400 barriles día, que eso pues, es un 25% de la demanda actual, pero también el costo. El costo impone un reto importante para este propósito, digamos, público. Y es tal vez el reto más difícil. Nuestros consultores, el año pasado nosotros terminamos un estudio sobre la cadena de GLP, digamos, y se valoró el subsidio que habría que dar, teniendo en cuenta la disponibilidad de pago de estos consumidores, y alcanzamos a una cifra cercana a como a la mitad de este valor. Si no estoy mal, pues seguramente Luis Augusto, que está acá, nos puede precisar el tema, pero el punto más crítico de esto es, por supuesto, tener una organización industrial que permita llegar hasta allá, pero tener también un espacio fiscal que ayude a los consumidores y, por supuesto, a la industria a que este energético pueda penetrar en el sector rural. Esto no lo tenemos hoy, digamos, esto de llegarse a constituir en una política pública y de llegar a haber interés de parte de la industria, habría que desarrollarlo. Esta es una imagen donde se observa los resultados de un plan indicativo también que hicimos de expansión de cobertura de gas combustible y donde se muestra en colores dónde atiende, en qué lugares geográficos del país está penetrando el GLP, en cuáles el gas natural y en cuáles no hay cobertura, para que ustedes observen pues, geográficamente dónde están localizados estos usuarios. Y este otro tema que sí ha suscitado mucho interés de la industria y es el autogás. Y aquí pues hemos recibido críticas porque en algunos documentos nosotros publicamos la demanda de gas natural, pues, de gas propano para vehicular y en otros no. Nosotros consideramos que el GLP tiene una oportunidad, digamos, en el transporte vehicular pues, para penetrar. Vamos a mostrar a continuación unas cifras que indican que es competitivo con la gasolina en términos pues, económicos, con gas natural no tanto. En términos ambientales, tal vez aquí está la imagen, donde se muestran los valores relativos en la tarifa, digamos por galón, observo cómo puede verse aquí mejor. Los ahorros tal vez, considerando la unidad, digamos como referencia de la gasolina, el ahorro mensual para un usuario, aquí no están los datos de los supuestos, es más alto en gas natural que en GLP, y eso indicaría, digamos, que puede ser razonable, porque hay beneficios económicos, apoyar la penetración de GLP por ser más económico que la gasolina, pero frente al gas natural, como indiqué hace unos minutos, la situación es más favorable hacia el gas natural. Desde el punto de vista de emisiones, aquí están, digamos, las emisiones de CO2 por galón y por metro cúbico. Se observa que el GLP frente a la gasolina, pues tiene un mejor comportamiento, digamos, en términos de emisiones, pero con gas natural, aunque la unidad no está aquí, no es la misma, pero sí la tenemos, la situación no es tan favorable. Digamos, frente a esto uno diría, bueno, el GLP tiene un espacio, no el mismo que tal vez tenga el gas natural vehicular al cual, digamos, estamos apoyando más decididamente y existen incentivos de tipo tributario para propiciarlo, pero tiene un nicho. El tema aquí que es complicado de resolver es, ¿hay oferta para el GLP vehicular? ¿Qué pasa si el GLP vehicular entra? ¿Y cómo se asegura que el GLP vehicular no, digamos, le quita espacio para atender al sector residencial? Este tipo de inquietudes seguramente motivará a los decisores ya de política, no somos nosotros, a tener, digamos, precaución sobre la penetración del GLP en el sector automotriz, así tenga, digamos, beneficios que se pueden cuantificar.
Con esta, digamos, antecedente, con esta imágenes de la situación de oferta y demanda, nosotros observamos un déficit sostenido de GLP a partir del 2020 y, como lo hemos señalado, un eventual problema de abastecimiento a muy corto plazo en los próximos meses. Vamos a hablar, digamos, de algunas propuestas para el largo plazo. La situación de corto plazo, digamos, estaría fuera del alcance de temas que tengan que ver con desarrollo de infraestructura. Pero antes de hacer la propuesta, vale la pena echar una mirada al transporte. ¿Cómo está el transporte? Señalando pues que básicamente el transporte por ducto en Colombia se limita, digamos, a un par de líneas, digamos, de propanoductos, Galán, Puerto Salgar, Mansilla, y las otras son poliductos, esta línea y esta otra línea. En general, y es algo sobre lo cual quisiéramos llamar la atención, son líneas subutilizadas. Buena parte del transporte de GLP en el país se efectúa por carrotanques. Y es un tema que nosotros sabemos no es eficiente, pero que plantea preguntas que hay que resolver. Eso no es lo más eficiente. No sabemos si hay algunos incentivos que no estén adecuadamente alineados, que propicien que el transporte de este producto se haga por carretera, o que haya alguna señal de precios que haya que atender para que usemos el método más eficiente de transporte. En esta imagen también se visualiza algo que quienes pudieron apreciar, digamos, la presentación del plan de líquidos, consideramos nosotros necesaria y le estamos viendo desde distintos frentes. Básicamente es la necesidad de interconectar la refinería de Cartagena con la refinería de Barranca. Esta línea, que hoy en día es marítima, consideramos debe tener una solución de infraestructura distinta. El plan de líquidos que nosotros presentamos recomienda que esa infraestructura se ejecuta. Desde el punto de vista de transporte de GLP, parece también muy conveniente que esa infraestructura se desarrolle. Hicimos unas simulaciones digamos, de la red de GLP y el porcentaje de utilización de los propanoductos o de los poliductos, y esas simulaciones indican que para los diferentes sistemas ductos, donde usamos GLP total o parcialmente, los porcentajes de utilización, las capacidades de los ductos están bastante holgadas en la mayor parte de los casos, salvo una situación en el gasoducto Galán-Sebastopol hacia el año 2033. Digamos, nosotros tenemos suficiente infraestructura, al menos suficiente capacidad, ¿no? Suficiente capacidad en los propanoductos existentes para tener un transporte de este tipo. Como manifesté hace unos momentos, a eso genera unas inquietudes. Seguramente al usuario le sale mucho más costoso, sin duda, la forma en que estamos transportando el GLP. A continuación vamos a presentar algunas consideraciones sobre el tema de confiabilidad y abastecimiento. En los planes, en el plan, digamos el primer plan de hidrocarburos que se volvió mandatorio, la confiabilidad y el abastecimiento fueron los dos criterios de política que orientaron las recomendaciones de inversión. Abastecimiento en el sentido de que en todo punto donde haya un consumidor de este energético debe haber suficiente commodity, suficiente oferta. Y confiabilidad es que esa oferta, ante cualquier falla a nivel de producción o a nivel de transporte, también se ha atendido. Con esas dos premisas hicimos un análisis de qué requerimientos podría tener el país en cuanto a confiabilidad y abastecimiento,
Y además, digamos, de los temas de transporte que señalamos en la imagen anterior, encontramos conveniente tener un terminal de importación e infraestructura de almacenamiento en distintas partes del país. Un estudio que se realizó con la Agencia Internacional de Energía aconsejó que tuviéramos 25 días de almacenamiento, y considerando esto, pues hicimos el análisis de fallas con algunos supuestos, digamos, de las cuáles pueden ser las fallas más críticas para estos tipos de análisis, y seguramente consideramos, digamos, como la más crítica la salida de Cusiana. Y los resultados que obtuvimos se muestran a continuación. Indican que sería aconsejable, o sea, deberíamos no es un verbo apropiado para nosotros, sería aconsejable tener una terminal, un puerto, con una capacidad cercana a los 7.500 barriles de GLP día, y tener inventarios estratégicos distribuidos en varios sitios del país. Uno en el Caribe, 75.000 barriles, y otro en Puerto Salgar del orden de 112.500 barriles. La justificación de la localización y de los volúmenes aparecerá cuando terminemos el plan indicativo de GLP, que esperamos podamos lanzarlo próximamente. Esto tiene, por supuesto, una incidencia económica pues, que hay que analizar, y nuestras cifras indican que el costo de inversión total digamos, de esta infraestructura y del producto que se almacenaría es del orden de los 73 millones de dólares, que visto ya desde digamos, su impacto al usuario podría significar, si se trata de un cilindro, unos 638 pesos por cilindro de 15 kilos, o 1.5% del precio final al usuario. De acuerdo con los análisis de disponibilidad de pago que nosotros tenemos, consideramos que estas sumas pueden ser absorbidas por el usuario final, y los beneficios que nosotros hemos encontrado superan con creces el costo que implicaría, digamos, esta infraestructura. Nos parece también relevante tener sistemas, ya cambiando de tercio y hablando ya no de infraestructura para confiabilidad y abastecimiento, sino de otros requerimientos que tiene el sector. Nos parece importante desarrollar sistemas de información, digamos, que puede ser a través del SICOM, puede ser una entidad independiente, un gestor como el que tiene el sector de gas natural, para que se sepa para que funcione de manera más transparente el mercado de GLP. Desde el punto de vista de planeación, digamos, como necesidad nuestra y necesidad de industria, es muy deseable que uno pueda ver más allá de 5 años. Cuando la ejecución, por ejemplo, de una infraestructura lineal como la que estamos recomendando para unir las dos refinerías, toma 5 o 6 años, tener una declaración de producción de 5 años no es suficiente para tomar una decisión de inversión que va más allá del 5º año. Entonces, esta es una necesidad sentida pues, de la unidad para poder hacer mejores ejercicios de planeamiento. Y los elementos que comenté sobre la utilización de gasoductos también le generarían a uno la inquietud de habrá que hacer algo a nivel de tarifas de transporte o a nivel de costos a usuario final. Las conclusiones pues las he venido dando a medida que he avanzado en la charla, entonces digamos las dejaría ahí como para quienes quieran dejarlo, y para cerrar les agradezco mucho su atención, muy amables.